Yo sí me quedo con la sensación de que ha sido un mensaje bastante confrontacional. El mensaje del presidente de la República el pasado 28 de julio duró exactamente 1 hora con 47 minutos. Todavía estamos en feriado largo y los análisis y lo que dejó el mensaje presidencial se van a empezar a analizar desde hoy hasta la próxima semana para saber si en efecto todo aquello que se dijo es real. Algunos señalan de que hay datos que son engañosos, no del todo falsos, pero sí engañosos, que no corresponderían, por ejemplo, a la realidad actual. Hay quien dice que el mensaje del presidente de la República corresponde a otro país. Voy a tratar aquí de ser más centro, en el sentido de no ser tan crítico, porque creo que debería ser así. Entonces, para eso hemos convocado justamente a Mauricio Cuadra, que es director de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad, de la UPC, ¿no? De la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Cómo está, Mauricio? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Hola Jesús, ¿cómo estás? A ti y a tu público. Buenos días. Encantado de estar aquí desde la universidad. Bien, yo muy bien, pero sí bastante contrariado por cómo se van dando las cosas, pero esto va más allá, ¿no es cierto?, de la propia gestión pública. O sea, estoy hablando de los actos, los hechos políticos que se van presentando. Soy de las personas, y lo repito, que cree que en este momento debería buscarse una salida consensuada para que se vayan absolutamente todos. Creo que eso finalmente es lo que nos merecemos, o esa es la actitud. Lo otro es preguntarnos, ok, se van todos, pero ¿quiénes llegan, no? O a quiénes le podemos entregar el poder para que hagan las cosas mejor. Bien, ¿cuál es tu primera impresión del mensaje del presidente de la República? Porque creo que ahora sí, después del 29, ¿no?, que hubo este desfile y feriado donde la gente está completamente alejada de la escena coyuntural, pues ya debería empezar a tener una idea de lo que ha pasado y de lo que ha dicho el presidente. Una mirada sin el apasionamiento del 28 y del 29. A ver, no, yo sí creo importante la introducción que tú decías. Creo que es importante ver el mensaje en toda su perspectiva, analizar punto a punto para entender finalmente qué es lo que ha querido indicar el presidente a todo el país. Yo sí me quedo con la sensación de que ha sido un mensaje bastante confrontacional. Creo que es un mensaje cargado de una sumatoria de eh, datos, voy a dejarlo sin una subjetividad, datos sectoriales. No ha tenido una mirada holística, un mensaje político al país. Yo creo que ha podido aprovecharse un espacio importante para analizar también las dificultades que hemos tenido durante este primer año de gobierno, en todo el sentido de la expresión, la confrontación política, la pospandemia, los errores que también se han cometido desde el punto de vista de la gestión, y no ha encontrado espacios de reflexión que nos permitan mirar hacia adelante, ¿no? Todo lo contrario, yo he visto un mensaje muy confrontacional que, insisto, digamos, agrava la crisis, ¿no? Agrava la crisis. Eso es una mirada general, ¿no? Okay. Luego uno puede ya entrar a datos muy concretos. Tú decías algo al inicio que algunos han dicho que era un mensaje de otro país, ¿no? Yo sí creo que las cifras son, digamos, reales. El tema es que los contextos son muy importantes, y sobre todo desde el punto de vista de la gestión pública, ¿no? Nosotros, hay un actor importantísimo que no ha sido destacado en el mensaje presidencial, que es el sector privado, ¿no? Esas cifras de crecimiento que se han mencionado tienen palancas, y esas palancas han sido sin duda alguna las del sector privado, porque hemos tenido un sector público lento, que no ha respondido con prontitud, aletargado por múltiples cambios en los liderazgos de las instituciones públicas, poca, escasa y en algunos casos nula continuidad de políticas públicas. Entonces todavía no es un aparato público que esté respondiendo a las necesidades de la gente, y que, insisto, ha podido también ser un mensaje de consenso con ese sector privado, que finalmente ha motivado el crecimiento y las cifras que han permitido al presidente anunciar, ¿no? Bueno, esto es importante. Finalmente el sector público es el que genera empleo con sus inversiones, ¿no? Y de esto, por ejemplo, hay proyecciones, no lo digo yo, lo dice el Banco Central de Reserva, donde hay nula inversión privada, ¿no? Esto debería haber sido tomado como en cuenta por el presidente en su mensaje a la nación, para tratar de buscar tender puentes, ¿no? Y generar algo de estabilidad, al menos en ese aspecto, porque finalmente
La empresa privada es la que también se ha pronunciado respecto a los gestos o acciones del propio Pedro Castillo, exigiéndole incluso hasta la renuncia, ¿no? Antes del 28 de julio. Es correcto, y digamos, sin duda el sector privado ha permitido o permite en este momento tan complejo digamos, de cierre, vamos a ponerlo entre comillas, de la pandemia, volver a tener oportunidades de crecimiento en el mediano y largo plazo, ¿no? Yo quiero referirme, por ejemplo, a la actividad más importante La minería. en términos de impacto económico, la minería, ¿no? Ujú. No ha habido un mensaje claro de cómo vamos a salir de Conflictos de las sociales. profundas crisis, exacto, de los conflictos sociales, cómo se van a gestionar o manejar los conflictos sociales en adelante. Hemos tenido en este primer año de gobierno las minas más importantes del país paradas. Entonces no ha habido una respuesta a esos problemas, ¿no? Hay un enfrentamiento constante a la prensa o a la actividad periodística en cuanto a la difusión de las actividades o de los, entre comillas, logros del gobierno, pero también es importante que no ha habido esta apertura de, por ejemplo, tener medios de comunicación o entrevistas con medios de comunicación para poder trasladar este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, no he visto esos mea culpas que permitan, insisto, políticamente tender puentes, ¿no? Naturalmente, puentes que tampoco han sido tendidos desde el poder legislativo, perdón, no estamos analizando puntualmente al gobierno, pero creo que de ambos lados no ha habido esa apertura para resolver el problema en el que estamos metidos como país, ¿no? Mira, yo tengo aquí un cuadro respecto a lo que dijo el presidente sobre si es cierto o no y si fue bastante irregular. Bueno, prácticamente tocó todos los temas, ¿no? Voy a centrarme en uno que creo que es importante porque la gente lo está sintiendo y tiene que ver con la crisis económica. En el discurso que tiene 86 páginas, que era bastante extenso en realidad, pues he hecho obviamente una exposición de entre comillas, logros, que yo sí pongo el entrecomillado porque no considero que sean del todo concretos, ¿no? O sea, creo que al presidente le faltó hacer un anuncio muy estructurado, por ejemplo, bueno, tenemos una crisis económica. Lo único que podemos hacer aquí en esta situación para generar empleo, por ejemplo, de inversión pública, ¿no? Es un shock de inversiones, ¿no? O sea, de generar proyectos de inversión, de infraestructura, ¿no? Que te permita generar, por ejemplo, el dinamismo de la economía. Esto yo no lo escuché. Creo que ese debió haber sido el gran mensaje si es que buscaba relanzar su gobierno, al margen de, como tú bien lo has señalado, generar un discurso más personalista, ¿no? En defensa justamente de su propio fuero. Ustedes tienen un lenguaje que yo siempre tomo, incluso en las referencias de las clases, las famosas pepas, ¿no? Yo creo que el mensaje no ha tenido esas pepas. Y quiero recordar contigo, a partir de lo que tú mencionas, ciertos hechos, ¿no? O sea, en lo económico, sin duda, estoy de acuerdo contigo, el tema de la inversión privada que es tan necesaria en este momento, o en general público y privada, para, digamos, volver a crecer. Pero hagamos un recorrido muy pequeño. Si vamos al tema ambiental, nadie dejará de recordar lo que ocurrió, por ejemplo, con el derrame de petróleo. Más allá del tema de las multas, que ya era simplemente una lectura de los párrafos que seguramente le ha pasado al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, no ha habido una perspectiva de lo ambiental en adelante. Nosotros hemos dejado de ser el país de la COP del 2014, eje a nivel global en temas ambientales, para pasar a ser simplemente hacer un discurso vaporretero de 2-3 párrafos haciendo alusión muy escasa de una crisis. Y uno va transitando por otros sectores y es lo mismo, ¿no? No se ha hecho mención alguna, por ejemplo, a los temas clave del sector transportes y comunicaciones, a, por ejemplo, la red nacional de fibra óptica, temas clave, Jesús, clave para el país, y que, insisto, son esas pepas sectoriales que la ciudadanía necesita escuchar. Claro, son los grandes titulares que uno necesita tener como para poder ya desarrollar análisis más a profundidad para que el público sepa exactamente a qué es lo que se va a abocar este gobierno en un segundo año de esta administración, ¿no? Mira, yo tengo aquí una lista de los temas que no tocó el presidente que son importantes. Por ejemplo, en la lucha anticorrupción fue bastante eficiente su mensaje, ¿no? No habló, por ejemplo, de lavado de activos. Mira, en seguridad no habló de narcotráfico y tampoco habló de terrorismo.
En educación no habló sobre reforma universitaria, que ha sido tan trastocada Yes. por el Congreso de la República, ¿no? Que podría servirle, le pudo haber servido, por ejemplo, para hacer una crítica directa al Congreso, ¿no? Y trayendo hacia él, por ejemplo, el hecho de que yo sí estoy buscando la calidad educativa en todo el sentido de la palabra, siendo maestro, por ejemplo. Estamos tratando de ser, repito yo, punto medio sobre esta situación. Objetivos. Claro, Objetivos. yo lo digo porque nuestros oyentes siempre inciden en que nosotros somos bastante críticos del gobierno, o sea, las críticas con base, ¿no? Exitosa. Por ejemplo, sobre salud, no habló sobre un tema que todo el mundo habla, pero del que nadie se está ocupando, que es salud mental. En el caso del trabajo, por ejemplo, no habló de sindicatos, ¿no? En el caso de género, por ejemplo, no habló de enfoque de género, tampoco sobre población LGTBI, ¿no? O sea, su discurso completamente ausente de ese tema, ¿no? En el caso de transportes, tampoco habló, por ejemplo, de los peatones. ¿Qué hacemos con los peatones en las ciudades más importantes del país, ¿no? Lo que tú decías, en ambiente no habló, completamente nulo el tema o alejado de la discusión. No habló de cambio climático, no habló de reciclaje y no habló de conflictos sociales que tienen una relación directa, por ejemplo, con el tema minero. Por eso está el tema, algunas minas paradas, ¿no? Completamente. Claro. Entonces, Y bueno, uno podría, y la lista es, Jesús, muy, muy larga, ¿no? Pero yo quisiera destacar un punto que tú mencionas aquí sobre el tema de transparencia, de lucha contra la corrupción, y de cuánto daño eso le hace al día a día de la gestión pública. Digamos, para que la gente y tus oyentes se hagan una idea de cómo funciona el Estado, puede ser que las crisis permanentes en las que vivimos hagan de que los titulares en la prensa tengan que recibir o merecer al menos una respuesta por parte de los políticos, ¿no? Entonces ustedes entrevistan, llaman a estos líderes políticos, conversan de los principales temas y es lo que la ciudadanía permanentemente escucha. Pero detrás de esos voceros de la administración pública yo siempre le llamo los soldados de la administración pública, o sea, los burócratas, las personas que están trabajando para que las cosas caminen independientemente de los ruidos políticos que en el día a día nos afectan. En este momento, ese grupo de funcionarios públicos, ese conjunto de soldados que están permanentemente en la administración pública defendiendo que al menos algunas cosas funcionen, ese equipo está también debilitado. Y es importante decirlo, Jesús. Cada sector ha sido prácticamente reestructurado en sectores claves como energía y minas, como el Ministerio del Ambiente, como el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Equipos técnicos han sido desestructurados y eso genera un debilitamiento institucional. Okay. Y eso, insisto, hay que decirlo. No permite la continuidad de las políticas públicas en ninguno de los temas. Tú mencionabas reforma universitaria, el sector educativo. Si uno cambia a un funcionario cada 3 o 4 meses, lo único que genera, más allá de la inestabilidad política, los ruidos, las peleas con los medios o en el Parlamento, etcétera, etcétera, es que la gente, la ciudadanía, no tenga servicios públicos de calidad. Sí. Y esto lo podemos llevar a cualquier sector. Claro, yo estaba entendiendo mal cuando tú utilizabas el término reestructurar sectores, y la reestructuración por lo general es mejorar, ¿no es cierto? Aquello que se está haciendo. Claro, pero después utilizaste un término que es desestructurar, que es lo correcto, lo que ha pasado en el aparato público durante este año. También. Y habría que decir al público también que eso pasa porque también se ha cumplido con esto que es la cuota política, ¿no? Que se han nombrado funcionarios sin capacidad ¿no? o fuera de toda idoneidad, ¿no? Que no solamente ha sido advertido por quienes hacen oposición, sino por organismos técnicos, por ejemplo, como la Contraloría, ¿no? Así es. O sea, y digamos, yo siempre insisto, la gente, para que lo entienda, uno no le va a dar la administración de su casa a alguien que no tiene idea, por ejemplo, cuánto cuesta el pan en la panadería, o cuánto cuesta el detergente para lavar su ropa, o cuánto cuesta las cuestiones más básicas para hacer el almuerzo de la casa. O sea, nadie va a entregarle la administración los grandes temas del país a personas que no tengan las calificaciones o no tengan al menos el criterio para determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuevamente en el tema de energía y minas, o en algunos otros temas sectoriales, uno va a encontrar directores generales, que son los funcionarios clave dentro de los ministerios, que no reúnen todavía las calificaciones para poder dirigir los grandes temas
que necesite el país. Y uno eso lo ve en educación, lo ve en salud, que es un tema tan sensible también, lo ve en transportes, lo ve en comunicaciones, lo ve en temas ambientales. Y no te olvides, no te olvides en temas claves, por ejemplo, como la seguridad, porque tampoco es que ese haya sido un tema de mayor desarrollo. Yo creo que en el mensaje presidencial faltó establecer prioridades, ¿no? En el sentido de qué es lo que realmente la población estaba buscando escuchar. A ver, tengo 5 ejes fundamentales en el mensaje a la nación sobre lo que se hizo y sobre lo que se va a hacer. A ver, seguridad, ¿no es cierto? Vamos, este año hemos tenido estado de emergencia, hemos actuado contra el ejército, pero lo que se va a hacer el próximo año va a ser esto y lo otro, ¿no? En seguridad, por ejemplo, lo máximo que ha hecho el presidente es que se van a crear unas brigadas de seguridad que van a estar en las zonas más picantes de la ciudad. Bueno, pero es que eso no es estrategia, eso no es un objetivo. Tú tienes que tener una propuesta mucho más general, ¿no? Hablar, por ejemplo, de planes de patrullaje, involucramiento de personal, qué es lo que se va a generar, ¿no es cierto? Se van a dar mejores leyes para luchar contra la delincuencia. Hablar no solamente de la delincuencia interna, sino de la delincuencia externa que está migrando al Perú y que no está generando serios problemas, la venezolana, la colombiana que está aquí presente, ¿no? De eso no se ha dicho absolutamente nada, ¿no? Exitosa. O sea, parece que... Parece que para el gobierno... De los mensajes anteriores, ¿no? Discúlpame, pero parece que para el gobierno la mayor solución al tema de la inseguridad solamente es el patrullaje, o sea, ¿no? Y las acciones inopinadas, estas que son las que se dan normalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y digamos, insisto con los ejemplos para que también lo aterricemos, ¿no? Hace muy poco, hace escasos días, ha tenido que renunciar el titular, la cabeza del organismo de evaluación y fiscalización ambiental por una acusación muy grave de hostigamiento sexual a uno de sus trabajadores, ¿no? Y uno puede tomar este caso como un ejemplo de lo que está pasando en varios sectores a nivel de la titularidad de las instituciones, o sea, la cabeza de las instituciones. Esa visión que esperamos de los líderes de las organizaciones, no solamente por un tema de corto o mediano plazo es afectado con ese tipo de cambios, sino a quienes estamos eligiendo, ¿no? Yo estoy seguro y yo comparto varias opiniones, incluso de congresistas del partido de gobierno que han dicho hay muchísimos jóvenes talentosos, incluso becados por el gobierno, y esto lo escuchaba ayer en una interacción en prensa de un vocero de Perú Libre. Hay muchas personas talentosas que perfectamente podrían estar liderando las organizaciones públicas. Habría que pedirle a Perú Libre, que en todo caso también, y a los más cercanos al gobierno, también de alguna manera interceden para que esos cuadros sean finalmente los que lideran las organizaciones y no lamentablemente esos personajes tan cuestionables y perseguidos por la justicia que lamentablemente el gobierno ha querido ofrecernos, ¿no? Y no ha habido, Jesús, un mea culpa. Y aquí no es un mea culpa, no es un someterme a la prensa para seguir siendo criticado o someterme a la opinión pública. Es lo que mínimamente merece el país por una cuestión de respeto. Es la cabeza de nuestro país y demandamos ese respeto que todos los ciudadanos merecemos. Y aquí no es un favor, es una necesidad y un deber de esa persona que está en Palacio de Gobierno. Y eso hay que recordárselo siempre, a pesar de que a veces sentimos que lo olvidan, ¿no? Bueno, sobre ese tema, el presidente, y cito, dijo: debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza en quienes se aprovecharon y se burlaron de ella. Nada más opuesto a mis valores, mis principios y mi dignidad. Son actos que mis propios padres me han inculcado. Esto es lo que dijo Pedro Castillo. Solamente estas disculpas es el único párrafo que hizo respecto al tema de las designaciones. Lo importante son los hechos. Lo importante es, nosotros desde el punto de vista, y esto lo hacemos mucho con nuestros alumnos de la maestría en gestión pública en la UPC, es trabajar los casos prácticos, ¿no? Como un discurso finalmente puede no aterrizar en hechos. Claro, ahora, queda para el estudio, ¿no? Porque nunca antes se habían hecho tantas designaciones
en el más corto plazo posible, ¿no? O sea, tienes más de 59 ministros cambiados, 4 presidentes del Consejo de Ministros. O sea, yo me pregunto siempre, ¿no? ¿Qué clase de gestión pública puedes hacer, no? O sea, no puedes estar el cargo de ministro, estar 15 días y luego irte, ¿no? Eso afecta a muchas cosas. Se retrasa. Claro, no solamente afecta la cabeza, ¿no? Que tú dices 15 días. Esto tiene esto va aterrizando naturalmente a nivel de viceministerios, directores generales, en muchos de los casos equipos de trabajo con quienes llega, digamos, el funcionario a veces por un círculo de confianza necesario. Eso es importante, claro. Y habría que recordarlo también, ¿no? Que el que llega con su gente, ¿no? Y esto supone pues, que se hagan cambios constantes todos los días en el peruano, se produzcan o se den cuenta de resoluciones con personas que van y vienen, salen, ¿no? Entonces tú no puedes, por ejemplo, tener un objetivo, un propósito a largo plazo si es que hay tanto cambio, ¿no? O sea, si es que hay tanta inconsecuencia también, eso genera inestabilidad. O sea, nadie se atreve a firmar. Claro, nadie se atreve a firmar un papel, ¿no? Porque, claro, pues, o sea, no hay la confianza de hacerlo, ¿no? Sobre todo con todos los filtros que tiene el aparato público. ¿Qué es lo positivo en todo caso que tú puedes resaltar del mensaje de la nación del presidente para ser también un poquito, ¿cómo decirlo, no? O sea, amables con el señor Pedro Castillo y su gobierno? Bueno, seguramente el recuento de los datos, ¿no? Que también eso es algo muy difícil de encontrar en los portales públicos de información del Estado peruano. Los datos son importantes. Yo me quedo con ese repositorio de información para ser evaluado sectorialmente, pero no me quedo con mucho más y debo decirlo, ¿no? Ese repositorio de información que de alguna manera nos permite sistematizar cuál es la foto del Perú al día de hoy, independientemente de que el contexto, insisto aquí, el contexto no sea el que yo creo que el presidente nos mencionó el 28 de julio, ¿no? Y otro tema clave, me parece importante de cara a los próximos años, la pandemia ha impactado severamente y no solamente podamos quedarnos en los simbolismos del minuto de silencio al inicio del mensaje presidencial, ¿no? Exitosa. Es importante, tú has mencionado el tema, por ejemplo, en el tema de salud pública, la salud mental y las otras situaciones que han sido desatendidas en el marco de la pandemia. En los términos educativos, la recuperación de aprendizajes, que es algo clave y fundamental. En el caso de la educación superior universitaria, alumnos que han hecho carreras de 2 años o de año y medio presencial y que prácticamente todo lo demás ha sido virtual, sin desmerecer esto, porque seguramente la calidad del aprendizaje ha sido el mismo, pero habría que tamizar y revisar cada una de las casas superiores de estudio que se han brindado. Entonces, hay un impacto general que todavía no se termina de dimensionar y que no estamos, insisto, dando los mensajes clave al país de cómo vamos a remontar esta situación. Y esto no se remonta con magia, Jesús. O sea, eso se remonta con acciones muy concretas, con políticas públicas y con implementadores capaces, no solamente en el ámbito nacional, naturalmente, sino también en el ámbito subnacional. Estamos a puertas de una elección regional y local. Entonces es clave que esos equipos, porque finalmente toda la administración pública la manejan seres humanos. Entonces que esas personas finalmente lleguen no solamente con la sensibilidad para hacer las cosas, la empatía al ciudadano, que es lo que importa, sino también la calificación para hacer que esto finalmente se vaya cambiando en el tiempo, ¿no? Bueno, tengo muy poco tiempo en realidad. ¿Cómo observas en todo caso? Yo he visto al presidente, por ejemplo, entregar dos tomos, ¿no? De los proyectos de ley que ha entregado él al Congreso y que el Congreso tampoco es que le haya servido mucho para sus propósitos, ¿no? Ahora, digo yo, ¿no? El Congreso le sigue siendo funcional para todavía sostenerse en el gobierno, porque el Congreso también es otra calamidad, es otro desastre, o sea, ¿no? O sea, ahí de por sí no hay una necesidad por mejorar las cosas, no hay ese objetivo. A lo que voy, hubiera sido un buen mensaje que el presidente cambiara gabinete, ¿no? Sobre todo a la cabeza, que es el señor Aníbal Torres, ¿no? Que es bastante, es lo que se esperaba y es lo que se anunció. Que es bastante confrontacional. También. Entonces, mantenerlo te da a ti algún tipo de lectura. Por favor, tienes un minuto como para darnos una idea al respecto. Sí, yo creo que
ese es parte del mensaje de confrontación, ¿no? Y el Congreso tiene una responsabilidad clave en el control político. Yo coincido contigo, no ha estado a la altura del control político. Recordemos que el ministro de Transporte se mantuvo en tanto hubo un Congreso que lo quiso. Y ese es el ejemplo más claro de que no hubo un control político adecuado. Yo creo que el llamamiento es a, en los próximos días, evaluar una salida de la crisis, y si no hubiera, porque no hay los consensos y los votos para que se consiga esa salida oportuna de la crisis, o una renuncia o el escenario de salida, se efectúen los controles políticos adecuadamente. Hay ministros o ministras que seguramente no deben continuar en sus posiciones, ¿no? Y eso es una labor que el Congreso debe efectuar y debe tener la hidalguía y la convicción para responderle también a los ciudadanos que los han elegido, ¿no? Bien, Mauricio, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muy claro tu análisis, y hemos tratado de ser lo más abiertos posible respecto a lo que nos ha dejado el mensaje del presidente de la República, los temas que ha tocado y otros que no. Vamos a ver cómo es que se desarrollan los temas durante la próxima semana, donde va a haber un amplio debate sobre esto, ¿no?